En la transmisión anterior corté y me faltó mencionar una profecía contra Babilonia, la bestia, donde se revela la ira de Dios. Voy a leer esa profecía. Hoy es jueves 21 de enero del 2021. La profecía se halla en el libro de Isaías, capítulo 13, del versículo 1 al 11. Dice: profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. Levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. El Señor de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, el Señor y los instrumentos de su ira, para destruir toda la tierra. Aullad, porque cerca está el día del Señor, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. He aquí el día del Señor viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad, y a sus impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. El nombre Babilonia es la forma griega. En el hebreo es Babel, y su significado es confusión. Fue en Babel donde el Señor confundió el lenguaje. El Señor Dios confundió el lenguaje a toda la tierra. En el libro de Génesis, capítulo 11, de los versículos del 1 al 9, nos platica esto. Voy a dar lectura. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer.
Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Dios confundió la lengua, y la bestia, Babilonia, imitando a Dios, hace lo mismo en el sentido material. Provoca un caos con el lenguaje y lo corrompe. Un ejemplo: la reina Isabel llamaba vasallos a los indios. Colón llamaba esclavos a los indios. Hoy, indistintamente de la condición del esclavo y gracias a la corrupción del lenguaje, se le llama ciudadano. Claro que hay ciudadanos de primera, de segunda y de tercera. Y ya se están apuntando los de la cuarta. Las palabras no corresponden a lo que pretenden significar. El hombre, el señorío del hombre sobre el hombre es para mal. El hombre se enseñorea del hombre para su mal. Ya expliqué cómo se forma la masa. Se van creando las corrientes del pensamiento con dirección al cosmos, entre paréntesis, el sistema, ¿verdad? Es progresivo. El dominio efectivo sobre la naturaleza fue para el hombre el signo de que él mismo se había exaltado hasta la altura de un verdadero Dios, entre paréntesis, autodeificación. Demostró la divinidad que asumió al probar que era un experto en el artificio para someter a la naturaleza humana, por supuesto, copiando un atributo que no le correspondía, apeteciendo la semejanza divina en el conocer, arrogándose atributos divinos del legislador supremo, mandamientos de hombre que se apartan de la verdad, la exaltación de la soberbia y la adoración a la materia. Imitando a Dios en aquel, hagamos al hombre un materialismo fundado en la soberanía absoluta de la razón humana. En el sistema cósmico, el hombre se forma por la palabra, imitando a Dios. El caos semántico, la corrupción del lenguaje. En el sistema cósmico se le llama sentido común al sentido que hay en la masa. Es decir, el sentido que es común a todos, que es común al conjunto de personas que se guían por los sentidos, y muestra de ello son los 1400 años que la humanidad vivió engañada, con el testimonio de los ojos, con la autoridad del sentido común, entre comillas. Se afirmó que el sol giraba alrededor de la tierra. Entonces, cuidado si tienes un sentido común. El ojo requiere de luz para lograr la visión, pero no es el ojo el que aprende, sino el cerebro. Lo percibido es completado siempre por el cerebro, antes de que acabe de componerse una información visual. Toda imagen es conformada también por la memoria.
El cerebro tiene la facultad de crear imágenes, percibe cosas de las que no somos conscientes. Lo que creemos ver como información visual se diferencia sustancialmente de lo que los ojos reproducen. El cerebro desarrolla y confirma los estímulos luminosos que transforma en imágenes. Los sentimientos o afectos desempeñan un papel muy importante en la evaluación de las imágenes. La actividad cerebral genera diversos modelos cuando calculamos, reprimimos emociones o damos rienda suelta a nuestros sentimientos. Una de las facultades del cerebro es reconocer. Los ojos, en tal caso, representan únicamente un instrumento auxiliar. Los estímulos que llegan al cerebro de un individuo son los que le ofrecen una imagen del mundo y de sí mismo. La vida cotidiana está dominada por una imagen que representa lo que se supone debe ser. Cuando observamos un objeto, se nos queda grabada dicha imagen. Después de que el objeto ha sido retirado de nuestra vista, seguimos reteniendo una imagen del objeto, menos precisa de cuando la observábamos. Es a lo que los latinos llamaban imaginación, de la imagen de la visión que fue creada. Los griegos la llamaban fantasía o fantasmas, que quiere decir apariencia o apariciones, que es tan peculiar al sentido de la vista como impropiamente se aplica a los demás sentidos. La imaginación es una sensación que se debilita. Una imagen es la apariencia de alguna cosa visible y que muchas veces se hallan presentes en nuestra imaginación. La imaginación se refiere solamente a aquellas cosas que antes han sido percibidas por los sentidos. A la impresión que dejó se le llama memoria. Imaginación y memoria son una misma cosa, que para diversas consideraciones posee también nombres diversos. Son estas las imágenes que originalmente y con más propiedad se denominan ideas y derivan del idioma de los griegos, en el cual la palabra eido significa ver. Mensajes entran y salen del cerebro a través de los sentidos y las decisiones son tomadas basándose en el flujo de los mensajes que llegan según la comprensión que de ellos se tiene. El proceso es instintivo, automático, sin darse cuenta que las decisiones son de la masa. Tal es la conducta del hombre natural, la conducta humana. Facultad de la naturaleza humana es la imaginación. La imaginación que se produce en el hombre por medio de palabras u otros signos voluntarios es a lo que generalmente llamamos entendimiento o razón. El lenguaje se basa en nombres y en las conexiones de ellos, por medio de los cuales se registran los pensamientos y la memoria. Mediante un nombre no siempre se comprende. Cuando una persona, después de oír una frase, tiene los pensamientos que las palabras de dicha frase y su conexión pretenden significar, entonces se dice que la comprende. Sujeta a nombres es cualquier cosa que pueda entrar en cuenta o ser considerada en ella, ser sumada en otra para componer una suma o sustraída de otra para dejar una diferencia. Los romanos daban a las cuentas el nombre de
rationes, al contar ratiocinatio, y lo que en las facturas y libros recibe el nombre de partidas, lo llamaban nómina, es decir, nombres. De aquí se deriva que extendieron la palabra ratio a la facultad de contar en todas las demás cosas. Cuando un hombre razona, no hace otra cosa sino percibir una suma total por adición de partes, o percibe un residuo por sustracción de una suma respecto a otra, lo cual, cuando lo hace por medio de palabras, consiste en percibir, a base de la conjunción de los nombres de todas las cosas, el nombre del conjunto, o de los nombres de conjunto de una parte, el nombre de la otra parte. Del mismo modo que los aritméticos enseñan a sumar y a restar en números, los geómetras enseñan lo mismo con respecto a las líneas, figuras, ángulos, proporciones. Los lógicos enseñan lo mismo en cuanto a las consecuencias de las palabras. Suman dos nombres uno con otro para componer una afirmación, dos afirmaciones para hacer un silogismo y varios silogismos para hacer una demostración, y de la suma o conclusión de un silogismo sustraen una proposición para encontrar otra. En cualquier materia en que exista lugar para la adición y la sustracción, existe también lugar para la razón. Al razonar, se deben de ponderar las palabras, las cuales, al lado de la significación que se imagine por su naturaleza, tiene también un significado propio de la naturaleza, disposición e interés de quien la refiere. La razón y la verdad no se llevan. El hombre que se guía por la razón quita la valoración espiritual, mide a los demás hombres y a todas las cosas por sí mismo con relación a él, a su cuerpo. El corazón engaña e induce al cuerpo al error. La razón no tiene más que un camino que seguir en sus indagaciones, mientras lo hace con el cuerpo. Además de todos nuestros afectos, los nombres se establecen para dar significado a nuestras concepciones. Los nombres de las cosas que nos afectan, es decir, lo que nos agrada y nos desagrada, porque la misma cosa no afecta a todas las personas del mismo modo, ni a las mismas personas en todo momento. Son de significación inconstante. Así como concebimos de modo diferente las distintas cosas, difícilmente se puede evitar llamarlas de modo distinto, aunque la naturaleza de lo que se concibe sea la misma. La diversidad de nuestra concepción, motivada por las diferentes constituciones del cuerpo y los prejuicios de opinión, representan a cada cosa el matiz de nuestras diferentes pasiones. La opinión es un sentimiento que se forma, consiste en pensamientos disyuntivos de que aquello será o no será, de que ha sido o no ha sido. Así, donde quiera que interrumpamos la cadena de un discurso humano, dejamos la presunción de que será o no será, de si ha sido o no ha sido, sinónimo de creer. La opinión pública no es la opinión del público, sino de quien la hace pública.
En Proverbios, en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 7, dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Y en Proverbios 16:2, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero el Señor pesa los espíritus. Todas las cosas se definen por su capacidad, por su actividad y su capacidad funcional. De modo que cuando éstas dejan de existir, no se puede decir que sean las mismas. A la fijación de significados es a lo que se le llama definición. Partir de definiciones no es recomendable, porque los errores de las definiciones se multiplican por sí mismos a medida que la investigación avanza, como aquellos que reúnen diversas sumas pequeñas en una mayor, sin considerar si las primeras sumas eran o no correctas. Todas las lenguas tienden a deshacerse, a perder el sentido de los matices entre el signo y la idea, a fijarse en fórmulas aproximadas. Se olvida que cada término tiene una historia, un valor, un significado, un concepto. Existe la manipulación en el lenguaje. El lenguaje se modifica para alterar la razón. Una conciencia sometida. El entendimiento es a la razón, lo que el concepto a la verdad. Anterior a la definición es la significación, pero ante todo es el concepto, entre paréntesis, logos. En el sistema cósmico se le llama de otra manera. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. El cosmos es conquistado por las ideas. Que Dios los bendiga.